pasado y medianamente no del todo bien como queríamos controlar nosotros el partido, pero bueno, la primera parte creo que ha salido bastante bien y sabía que estos partidos normalmente nosotros los perdemos por detalles. El equipo, el Extremadura, la Extremadura deportiva, superior a nosotros a nivel en todos los sentidos, y la verdad es que bueno, que nosotros estando bien armaditos y demás, lo que no podemos tener es perder la chispa de concentración en ninguno de los momentos, y se sabía que por ahí nos podía llegar, ¿no? Como ha llegado, ¿no? 2 goles en 2-3 minutos aproximadamente, y luego ya verdaderamente una debacle. Nada más creo que es el justo vencedor con todas las reglas. La verdad no ha sido el Val de la Calzada que hemos visto, que estamos acostumbrados a ver en otros partidos contra los grandes de la categoría, ¿no? Tipo Badajoz, tipo Jerez, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido algo más débil, ¿no? No es, en ningún momento es. Y no sé si es porque hoy es martes, no es domingo, o fin de semana, no lo sé, porque nosotros pues normalmente, pues bueno, tienen unos días de entreno, tampoco podemos tener una exigencia a nivel de la plantilla que sea grande, porque la verdad es que ahí no se cobra absolutamente nada y entonces pues no podemos tenerlo. Hemos salido prácticamente dormidos, no hemos querido tener el balón en ningún momento, no se lo hemos querido poner difícil tampoco para nada, no hemos ido, además con ellos cabreados. Además, está ganando la clasificación, ha ganado la Estrella, ha ganado el Coria, ha ganado Don Benito, empató Unión Deportiva Badajoz. La jornada para el Val de la Calzada tampoco ha sido buena. Bueno, pero pensar que el Alzada tiene que venir a sacar 3 puntos aquí para salvarnos, por tu parte, creo que tú sabes que no. No lo decía con ese sentido, sino siempre lo digo con el sentido de que en la quiniela puede entrar la derrota aquí, pero que además la quiniela ha sido mala, ¿no? De los otros partidos. Las jornadas son así, si aquí lo que pasa es que bueno, que estamos mirando muchísimo a otra categoría y por culpa de otra categoría nos miramos más, pero le estamos quitando el aliciente bonito que tenía esta competición el año pasado, se lo hemos quitado por completo. Yo nada más que escucho segunda vez durante 20 minutos de 2:30 a 3 menos 10, de 7:30 a 8 menos 10, yo nada más que escucho segunda vez por todos los sitios, en todas las ruedas de prensa, todo el mundo de que si estás metido en un pozo, de que te estás metiendo en un lío. Yo creo que realmente esto es un poco más bonito, yo creo que esto es un poco que debemos de dejar la lacra esta que tiene Extremadura, de ir a una selección, por ejemplo, extremeña, 5 jugadores del Almendralejo, 5 jugadores del Jerez, 4 jugadores del Sporting Villanueva, gente que no son ni extremeños. No sé, yo creo realmente que esto le debemos dar nosotros, potenciarlo un poco más a lo nuestro mismo y saber realmente que lo que queremos es que tengamos a 3 equipos en segunda B, queremos tener a 5, yo quiero tener a 5, porque chavales que tengo ahí con 19, con 20 años tengan la posibilidad de jugar en segunda B y que se fíen un poco de ellos. Yo no quiero en ningún momento que la quiniela de hoy me sepa mal, a mí no me puede saber mal. No me puede saber mal en un club que si hoy hubiesen ganado se llevan 50 euritos para su casa a ellos, en un club en que en mi contrato, por ejemplo, sinceramente a mí me pueden echar mañana, yo tengo puesto 0 euros. Me pueden echar mañana porque ellos no cobran como voy a cobrar yo. Esos son los clubes que creo que realmente deben de hacer fuerte a este club que lleva 3 años y está ahí intentando jugar una liguilla. ¿Que hay otros factores? Pues claro que hay otros factores a lo mejor, pero las quinielas, de verdad, llevamos todo el año, desde la jornada 2, llevamos con las quinielas. Desde la jornada 2, tanto miedo le tenemos. Yo quiero que se salve el Cerro, el Cacereño y el Sporting y el Llanovense. Quiero que se salven. Y yo quiero que se salven. Y si luego el de la Calzada el tercero por la cola, pues que caiga. Bueno, algo habré hecho yo mal si llego a mayo. Si me mantienen hasta mayo, algo he hecho yo mal. Está claro, pero yo creo que realmente le estamos quitando el gran gusto que conseguimos todos, radios, televisiones, el club, que conseguimos a partir desde el año pasado. Se consiguió algo que fue muy bonito, una competición preciosa. Podíamos pasearnos por todos los sitios y sin embargo lo estamos perdiendo, porque nada más que miramos que vamos a caer de segunda. Y las quinielas, es lo que miramos, estamos en la 15, y tengo 17 puntos, ¿no? El equipo, 17 puntos en la 15. Bueno, si consigo 6 nada más de los que me quedan, tengo la mitad del trabajo hecho.